A ver, no, un disclaimer antes de empezar, porque esto me parece importante. Es posible que ahora todos los oyentes que nos están escuchando, todos los que nos están viendo a través de YouTube, estén diciendo, madre mía del amor hermoso, qué guapazo, o sea, que tiene el guapo subido, que madre... No preocuparse. O sea, yo entiendo que muchos ahora mismo estáis sintiendo como una especie de atracción sexual irrevocable, pero es que he hecho un crucigrama antes de empezar a grabar. Y eso ya sabemos que, a ver, quieras que no, eso da puntos de sex appeal claramente. Sí. Bueno, yo lo compré en los chinos y ponía que venía bien para desarrollar tu cerebro. Y teniendo en cuenta cuál era el tema del capítulo de hoy, dije, pues voy a ponerme porque, claro, quiero decir, está el mercado ahí, que puede ser el próximo Jesús Vázquez. No sé yo si Jesús Vázquez era un... Sí, era. Pues Jesús Vázquez, por ejemplo, de los medios españoles. Creo que no por los crucigramas, pero igual también. No lo sabemos, no sabemos qué hacía en su tiempo libre. Bueno, yo hay un mensaje que quiero trasladar a la audiencia porque me pongo en su pellejo y digo, hostia, qué crash ahora de repente. Claro. Sí, claro, se nota que has hecho un crucigrama, pero bueno, vamos a calmarnos. No es como si hubieras hecho un sudoku tampoco. Efectivamente. Tampoco, porque eso ya sería un rollo... Lewis, se llamaba el colega este, se me ha olvidado cómo se llamaba el del otro día, el Joe, Joseph Gordon-Levitt. Ese, ya, o bueno, o algo más, no sé. Un día tenemos que hablar sobre el tema en plan genérico, o sea, hacer una especie como de escala sobre el asunto. En plan sobre tíos buenos, ¿quieres decir? Sí, porque yo estoy un poco desactualizado en este tema y siempre que, ¿sabes? Es como en plan, dice, uy, qué guapo tal, y me sale Robert Redford, ¿sabes? Que no era ni guapo ni, es decir, nunca. Yo no lo he visto guapo, ¿sabes? O sea, lo he visto guapo a lo mejor en la tele, pero que, o sea, en una película, pero que en la vida diaria yo no lo he conocido guapo a ese hombre. O sea, guapo sí, pero no en plan melofo, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, es que te has ido a Robert Redford y yo me he perdido, la verdad. O sea, yo ahí ya he desconectado. A partir de que has dicho Robert Redford, yo he dejado de escuchar, la verdad. Falta pero bueno, nuevas referencias, porque yo llego, creo que lo más pronto que más esto es a Zac Efron, me parece. Ese es el más así que conozco, más joven. Y eso que se llama Zac, que no Jack. Pero bueno, has estado bastante cerca. Claro, es que con esos pectorales cualquiera se fija en el nombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es verdad. ¿Tú crees que Zac Efron hace crucigramas? ¿Tú crees que era atractivo? Zac Efron está en su inteligencia. Yo, vamos, estoy convencido. Después de que habláramos de lo que vamos a hablar hoy, que yo no sé si la gente ya habrá dicho, mira, voy a dejar de escuchar ya, pues no estoy enterando de nada. Ya miro a la gente con otro ojo. Es decir, ya me meto, yo que sé, en cualquier página porno y me imagino a los actores con el IQ, o sea, con el coeficiente intelectual arriba, como si fueran Sims. Si no, como que sí, no... Yo la verdad que yo me siento súper cerca de la biosexualidad. Zac Efron evidentemente me interesa por su cerebro y sí, o sea, yo creo que esto es algo de lo que hay que hablar, de la atracción hacia la inteligencia y de la sapiosexualidad, que a lo mejor nosotros estamos dejando bastante evidentemente que el de sapiosexual es bastante poco aquí, pero a lo mejor nuestros oyentes, oye, pues sí que se sienten identificados. Así que, si te parece, hablamos sobre la sapiosexualidad y lo bonito que es el cerebro de Zac Efron junto con sus 2 pectorales y sus 6 abdominales. Hala, vamos con la entradilla musical. Miércoles cualquiera, decidí volverme loco y de rebote me coloco en tu escalera. Amanece que no es poco y no te toco, pa' que no me duela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí en un miércoles cualquiera, que es el programa que habla de las relaciones, tanto con uno mismo como con los demás. Ya sabéis que pues creo que a la izquierda de vuestras pantallas, aunque puede ser que no, está la maravillosa y fantástica Iria Reguera. Sí, creo que estoy a la izquierda. Vale. Esta de creo aquí. Que estoy... sí, o sea, a su izquierda. Según me están viendo, a su izquierda, a tu derecha. O sea, esto sí estáis en YouTube. No os rayéis viendo la aplicación de iVoox, si os va diciendo, pero ¿por qué? O sea, eso no. Efectivamente, bueno, y a vuestra
Si yo estoy a la izquierda, tiene que estar a la derecha mi maravilloso compañero Javier Jiménez. Aquí un miércoles más, un miércoles cualquiera. El programa en el que hablamos de relaciones y que nos podéis escuchar todos los miércoles a partir de las 9 en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, y dentro de poco en vuestras casas, en la puerta llamando, porque somos así de pesados. Efectivamente. Y la verdad es que tengo que confesar una cosa, ya que vamos, que cuando planteamos el tema, en un primer momento me pensaba que íbamos a hablar de apio sexual. Y entonces, sí, ayer fue fiesta aquí, pero estaba abierto el supermercado. Y entonces me paré delante de lo que viene siendo ¿cómo se llama eso? ¿El cereal? No, el lineal de la frutería, mirando al apio, porque claro... Y preguntándote, ¿no? ¿Qué tiene esto de sexual? Sí, y bueno, a ver, alguna cosa le encontré, quiero decir. Lo que pasa es que no voy a comentarlo por el tema que YouTube igual no... Pero quería confesar eso por si a la gente que llega al programa le parece un poco raro el tema de hoy. Sea una personalidad eso, es la mía, sí. Me parece una verdura muy poco, o sea, apiosexual, no. O sea, yo entiendo, pues con las berenjenas, con los calabacines, este rollo fálico que tienen, pues puedo llegar a entender que, oye, pues que la gente tenga sus cosas ahí que en su cabeza. Pero el apio la berenjena es moradita, tiene un color mono, bueno, todavía lo puedo llegar a comprender, pero el apio, bueno, vegetal más oso no se me ocurre en la vida. No estoy a favor de la apiosexualidad. De lo que sí estoy a favor es de la sapiosexualidad, sí, así en general. Tema, por favor, yo te lo explico, te lo pido, por favor, porque voy a empezar a hacer chistes sobre el asunto y luego cuando me lo expliques me voy a sentir mal porque es lo típico de que, ¿sabes? De que haces bromas sobre algo y luego te dicen, no, es que resulta que su padre se ha muerto, entonces te sientes mal por haber hecho bromas sobre... Vale. Pues sí, yo básicamente estoy a favor de que la gente entienda su sexualidad un poco como le vaya pareciendo bien, siempre que sea todo consensuado, no se haga daño a nadie y no afecte a su vida. Pero bueno, sí que es verdad pues que de unos años a esta parte, que como que cada vez se están dando más visibilidad y más apertura a otra terminología para entender los diferentes tipos de sexualidad, ¿no? Hemos salido un poco de homosexualidad, heterosexualidad y parecía que cada una además estaba en una punta del espectro, cuando no, y esto es otra cosa de la que ya hablaremos en otro momento, pero bueno, oye, pues que hay otras formas de entender la sexualidad y que la gente, o sea, que las personas se sienten identificadas con otras formas de sexualidad, pues desde la sexualidad, la pansexualidad, la bisexualidad, etcétera, etcétera, y una de ellas sería la sapiosexualidad. Y bueno, pues esta gente pues probablemente esté notando que no, esto es una broma, pero sí, o sea, la broma pues del crucigrama estaba bien tirada, pero bueno, no se puede saber así solo con mirar si alguien ha hecho un crucigrama o no ese día. Pero sí que, bueno, pues en las personas que se definen como sapiosexuales, el rasgo más importante para ellos a la hora de sentir atracción sexual es la inteligencia. O sea, básicamente sería pues, la excitación o la atracción sexual que sienten, pues se basa en que la otra persona les estimule intelectualmente. Especialmente pues, que les aporten conocimientos novedosos, apertura a nuevas cosas, etcétera. Mientras que simplemente el simple físico o pues las cosas muy repetitivas o que ya conocen, pues no les resulta tan estimulante ni atractivo. Ya, pero esto se entiende como si fuera una cosa, por ejemplo, pues lo que como has comentado, pero yo soy homosexual, yo soy bisexual, yo soy heterosexual y hay una categoría nueva que es sapiosexual que... bueno, pues que es un poco como dice la gente a veces, ¿no? Que se comenta, no, yo soy bisexual porque lo que me fijo más bien en la personalidad. Bueno, pues en vez de ser un tema a lo mejor relacionado con distintas características de personalidad, con temas cognitivos de inteligencia, o es una especie de transcategoría que atraviesa, que atraviesa todas estas orientaciones sexuales y que tiene que ver con otros componentes distintos de la forma en la que vive la gente la sexualidad.
Sí, sí, es algo, pues eso, más transversal y que parece que atraviesa más el espectro de la sexualidad y de cómo la percibimos, cómo la vivimos. O sea, pues lo que hablábamos, ¿no? Que probablemente entremos más profundamente, pero que no hay un espectro único lineal entre homosexualidad, heterosexualidad y que tú te muevas en ese espectro, sino que hay muchas más cosas ahí en medio. Y O sea, una de ellas... que en el fondo viene a ser una manera de decir, o de construirse a uno mismo y de entender la sexualidad de uno mismo, que tiene más que ver con eso, con las distintas cosas que tienen las otras personas que a lo mejor no tienen que ver, yo qué sé, con el aspecto físico, que a lo mejor es lo que normalmente se comenta, sino pues con ese tipo de características de la personalidad y tal y cual. O sea que en realidad está guay porque es como que eso es un término que, aunque parece un poco raro al escucharlo, yo te confieso que parece un poco raro al escucharlo, porque dices, ya estamos, ya ha venido la Postmo-Walk esta a contarnos aquí cosas nuevas sobre el asunto, pero sí es verdad que como que ensancha, ¿no? O sea, que como que abre la dimensión y empezamos a lo mejor de un espectro que sería unidimensional a dos, a bidimensional, tridimensional, o yo qué sé, n dimensiones como si fuera la teoría de las cuerdas de la física cuántica. Sí, bueno, quiero matizar una cosa que hemos dicho, que la bisexualidad, o sea, cuando hemos dicho que la bisexualidad sería no fijarse en si es hombre o mujer, eso sería la pansexualidad. Sí. A la bisexualidad le gustarían tanto hombres como mujeres y las pansexuales no se fijarían en, o sea, Sí, no tendrían el género o el sexo biológico en cuenta para a la hora de sentir atracciones. No sería un factor dentro de la atracción. Que sí, que es que esto es un lío, es un lío. Yo soy muy mayor ya y a veces a mí también me cuesta y a veces se me hace bola, pero creo que, bueno, pues sí, pues dirán, bueno, pues la woke esta, ¿no? Como dices tú, cosa que no me parece para nada. Es como cuando me dicen, ¿cómo es progre? Me tengo que sentir ofendida. Bueno, pues no sé, no me parece, no me resulta para nada ofensivo. Pues sí soy. ¿Qué te digo? ¿Qué vamos a hacer? Pero al final creo que es una forma, o sea, que el informarte y el intentar mantenerte un poco al día, y aunque no te mantengas al día, pero bueno, por lo menos hoy el tener la apertura y el conocimiento de que hay otras formas de entender la sexualidad y respetar el que, pues porque es que hay gente que realmente vive la sexualidad de esa manera y que nosotros digamos eso es una chorrada, eso es cosa de modernos, no va a hacer que esa persona deje de vivir la sexualidad de esa manera. Entonces, el poder darle un nombre, el poder decir, oye, hay más gente que vive la sexualidad como tú y que no es una cosa de o eres heterosexual o eres homosexual. Ya, y si no me siento en ninguno de esos bandos, ¿qué soy? ¿Soy raro? Bueno, pues el tener el respeto hacia las otras personas de decir, pues esto existe y hay gente bueno, pues que se considera sapiosexual o asexual o lo que sea y que vive la sexualidad de esa manera, pues no deja de ser una forma de aceptación para ellos y de respeto por parte de los demás. Y si eso es ser woke, pues soy woke. ¿Qué te digo? Woke y Susi también soy. No, bueno. No. Es que yo estoy de acuerdo. O sea, no. Estoy de acuerdo sobre todo porque por avatares de la vida, uno ha visto en muchos casos, ¿no? Aunque no tiene razón, o sea, no es, por ejemplo, con este tipo de nuevas formas de entender de forma mucho más amplia la sexualidad, pero sí, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, pues sí he visto y he visto en gente cercana a mí de gente pues que está tratando de entenderse, ¿no? Y que sus familiares, pues precisamente por esto no acaban de entenderlo bien. Incluso gente que precisamente no entendiéndolo bien se sienten culpables por eso, porque a lo mejor un familiar suyo, un nieto, un sobrino, están ahí y ellos no son capaces de darle, o sea, aunque lo tratan, es decir, que aunque intentan tratarlos bien, pero se sienten mal precisamente porque en su fuero interno no son capaces de entenderlo, ¿no? Y entonces esto es un poco como todos los gilipollas esos que se ponen a decir, yo voy a seguir poniendo la tilde en el cómo, ¿no?
Que es como en plan, la gente va a dejar de ver la tilde del como algo que sea de cultura y tú vas a quedar simplemente como un abuelo. O sea, abuelo no tiene el sentido peyorativo del término, sino como tonto que es que no tiene otra palabra. En este sentido, quedarse enfrascado en ciertas cosas cuando lo que está cambiando un poco es la cosmovisión que tienen las nuevas generaciones sobre la forma en la que se relacionan o en la que entienden su sexualidad, es decir, que es una forma de limitarte a ti mismo. Es decir, no... Es verdad que a lo mejor uno, por la experiencia que tiene, precisamente ha salido con menos capacidad para entenderlo, pero es como cuando aprendes un idioma. Es decir, yo por vivir en Ojíjares, que es un pueblo que está en Granada, pues no salía hablando inglés. Eso no quiere decir que me vaya a enorgullecer por no enterarme de lo que estaban hablando en las obras de Shakespeare. No sé si me... Sí, y aparte al final que tradicionalmente se haya considerado, que además no es tradicionalmente, ¿no? O sea, tradicionalmente se ha considerado que había una forma de entender la sexualidad que era la heterosexualidad y nadie era homosexual. Fíjate, nadie era homosexual. En Rusia no hay, por lo visto. ¿Eh? En Rusia, no, en Rusia no hay homosexuales. Comenta Putin y no hay homosexuales, por ejemplo. No, en Rusia justo, pues ese gen se debió perder. Yo no sé, ¿qué te digo? Entre los futbolistas tampoco hay. No, justo, bueno, pues no hay. Claro, ahora sí que aceptamos o entendemos o ya, bueno, pues hay una apertura con que existe la homosexualidad y existe la heterosexualidad, pero ya hemos aceptado la homosexualidad, más o menos. Tampoco vayamos a querer tirar del hilo aquí e ir de modernos y aceptar más cosas, porque claro, a ver, tampoco, bueno, pues que nosotros tradicionalmente no se haya sabido que existían estas otras formas de entender la sexualidad no quiere decir que no existieran y no quiere decir que el no hablar de ellas, el no conocerlas, el no investigarlas no generara angustia y malestar a las personas que decían, coño, pues es que, perdón, bueno, que yo no entiendo, o sea, que yo no me identifico ni con la homosexualidad ni con la heterosexualidad, que yo esto que me están contando cómo es la atracción sexual y cómo son las relaciones, pues yo no lo vivo así. Y el malestar que puede generar en esas personas hasta que alguien le dice, oye, esto que la forma en la que tú entiendes la sexualidad tiene un nombre y le pasa a más gente y no eres un bicho raro, simplemente eres apiosexual o eres pansexual o eres asexual, no deja de ser una forma de confort y de sentirse integrado en un grupo social que no eres el rarito, que es que esto también existe y que no es que lo digamos nosotros, que es que hay investigación al respecto. No nos hemos inventado aquí, Javi y yo, la sapiosexualidad. Que hubiera sido un puntazo, también te lo digo. De hecho, podríamos pensarlo para otro programa, inventarnos algo y confesarlo al final del programa. A ver, lo que pasa es que se cargaría toda nuestra credibilidad, pero oye, tampoco... Sí, pero bueno, a ver, además es que la sapiosexualidad, teniendo en cuenta que nuestros cerebros son nuestro punto fuerte, en el caso de ambos, pues era una buena sexualidad que inventarse, ¿sabes? O sea, era una buena, bueno, pues porque nos interesaba especialmente, teniendo en cuenta los cerebros que tenemos, que se nos salen de la cabeza. Sí. Pues es claro, sería una buena, pero no. Hay investigaciones al respecto, porque sí que es verdad que parece que al final la inteligencia es, o sea, cuando hacen estas escalas maravillosas de qué es lo que te resulta más atractivo en otra persona, bueno, pues la inteligencia sí que puntúa habitualmente alto. Entonces, pues muchas personas podrían decir, bueno, a ver, es que claro, que te gusta la gente sea inteligente, pues como a todos nos gustan los listos, tampoco vas a ser tú tan especial, pero no, parece que la sapiosexualidad no va de eso. Una investigación de 2018 del equipo de Gignac, es que me encantan los nombres de los investigadores porque no se pueden apellidar Pérez, no, tienen que apellidarse Gignac. Bueno, pues este señor y su equipo hicieron precisamente una investigación para ver si realmente
bueno, pues si existía un poco, ¿no?, esto de la sapiosexualidad, si se podía medir de alguna manera. Y bueno, realizaron un cuestionario psicométrico. Lo estoy leyendo porque no me lo sé de memoria. Vamos a ver, tengo el cerebro grande, pero ocupado en muchas cosas. Hablar y acordarme de lo que tengo que decir son incompatibles. Y sí que encontraron que sí que es verdad que las personas investigadas, que eran unas 400 aproximadamente, la inteligencia puntuaba alto, pero en una media normal. Y sin embargo, entre el 8 y el 12% de los investigados puntuaban especialmente alto la inteligencia como una característica que les generaba excitación sexual. O sea, por encima de la media, ¿no? O sea, había una media que consideraban la inteligencia importante, pero en una media, y estas entre el 8 y el 12% puntuaban mucho más alto. Y otro pequeño porcentaje también puntuaba la inteligencia muy por debajo de lo que la puntuaba la media. Yo creo Así que es interesante explicárselo a la gente que no está familiarizada con el mundo psicométrico y tal. Digo, una de las cosas que permite que existan cuestionarios, que en este caso es un cuestionario que se llama así, que es Sapiosexuality Questionnaire, algo por el estilo, de estos australianos, es que nos permiten eliminar dentro de, o sea, lo que sería la respuesta por deseabilidad social. Es decir, normalmente, si tú, como Iria estaba contando, tú le preguntas a alguien, oye, ¿a ti qué te gustan, los listos o los tontos? Pues normalmente la gente en general, porque lo socialmente deseable es que te gusten los listos, pues entonces dices, pues a mí, hombre, me gustan los listos, claro, evidentemente. ¿Qué hacemos con un cuestionario? Pues normalmente es que ponemos preguntas que son un poco más complicadas y también ponemos preguntas que van un poco como a pillar, con distintas formulaciones, ¿no? Tratamos de darle la vuelta y de esa manera somos capaces de separar a la gente que contesta que le importa la inteligencia por ese efecto de que encajar, de que es lo que está bien visto, y gente que está engañando, ¿no? Que es mentira, que lo que le va en realidad pues son el cuero, que no te está relacionado el cuero con la inteligencia. O sea, quiero decir, no quiero yo aquí abrir un melón, me estoy metiendo en un berenjenal. Y gente que realmente está muy interesado en la inteligencia. Menos mal que he dicho cuero, porque si yo iba a hacer, por ejemplo, chaquetas tejanas, pues ya hubiéramos acabado la conversación, porque no sabéis si sabéis que ahora Iria le ha dado por las chaquetas tejanas a tope. O sea, que está a favor de la inteligencia y de las chaquetas de jean. lo dices por las stories que comparto últimamente en Instagram, ¿no? No. Puedo hacer un momento publicidad. Tengo unos amigos maravillosos que, oye, que si os gustan las chaquetas vaqueras... Es que estaba diciendo, no me salía la palabra, yo estaba aquí dando la vuelta a tejana, jean, no sé qué, y es verdad, sí, vaqueras queda mejor, sí. Vaqueras, pues customizadas a vuestro gusto con el dibujo que más os guste y diseñadas así a mano, pintadas por ellos y maravillosas. @eresartecustom en Instagram y ahí tenéis para verlo. Y es que lo estoy compartiendo todo el rato porque es que me gustan mucho las chaquetas que hacen. Entonces, pues no os voy a mentir y... bueno, pero sin pagar, me pagan con amor y amistad. Porque, o sea, a mí no me han pagado nada, también quiero comentarlo. O sea, si le han pagado algo, ha sido solo a Iria, no. No, con amor y amistad, con el cariño de toda esta gente me han pagado, no, nada más. Pues sí, volviendo a la sapiosexualidad, pues efectivamente esta investigación, pues lo que tú dices, pues parece encontrar que efectivamente hay una parte trasladando esos datos a la población, pues habría una parte de la población que se sentiría especialmente atraída sexualmente por la inteligencia. A ver, pues como todo en la ciencia y en las investigaciones, etcétera, son investigaciones muy recientes, porque esto se ha empezado a hablar recientemente, no lo podemos considerar como ya está escrito en piedra y hay una investigación o 2 o 3 investigaciones al respecto y entonces ya lo sabemos todo absolutamente, pero sí que da ciertas evidencias de que efectivamente podría, bueno, pues hay algo o hay gente que se acerca a la sapiosexualidad o a llámalo X o a simplemente pues que se sienten atraídos, lo llames como lo llames, pues el factor que más atracción sexual les genera es la inteligencia de las otras personas. Y eso, yo creo que lo interesante de esto y por lo que, o sea, era interesante hablar de esto por lo evidente que has dicho antes de nuestra gran capacidad intelectual,
pero también porque es muy llamativo. Es decir, a mí me parece que es una manera de introducirse en este mundo que es simpática, ¿no? Es decir, yo entiendo, por lo que, retomando levemente lo que estábamos diciendo antes sobre los woke o los no woke, o sea, yo entiendo que hay gente que desde un punto de vista, o sea, que a lo mejor se muestra reacia a este tipo de cosas porque entiende que hay cierto trasfondo ideológico en todos estos asuntos, ¿no? Eso nos lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que como que por esa tendencia ideológica de que tendemos a polarizarnos, hay mucha gente pues, que a lo mejor empieza a desconfiar del cambio climático, o hay mucha gente que empieza a desconfiar de este tipo de nuevas manifestaciones, de maneras de entender la sexualidad. Y bueno, yo como soy aquí el representante de la parte conservadora de la sociedad, en soy el hombre blanco hetero de este podcast, pues entonces yo lo entiendo, ¿no? Y de hecho, hablando con gente y tal, mucha gente dice, no, es que nunca sabe exactamente cuál es el punto, ¿no? En el que, yo qué sé, te va a la marcha del 8M, por ejemplo, ¿no? Y lees el manifiesto y automáticamente lo que quiere el manifiesto de la marcha es acabar con el capitalismo. Y entonces, si hay alguien que, por ejemplo, es liberal, ¿no? Pues dice, ¿cómo me voy a sentir? ¿No? O sea, que parece que es difícil separar la ideología a veces de esto, pero yo creo que sí es interesante entender eso. O sea, lo de los pronombres, por ejemplo, que es verdad que a mí personalmente me cuesta no verlo como una moda estadounidense que nos llega del cielo. Pero te paras a pensarlo y dices, es que me cuesta muy poco hacer que un pequeño grupo de la sociedad no lo pase mal y no tenga problemas y se sienta acompañado y se sienta querido y se sienta que aquí también tiene un sitio. Entonces, o sea, tengo que coger pues esta suspicacia a lo mejor, ¿no? Pensar, oye, pues sí, a lo mejor mi ideología no concuerda totalmente con fulano de cual, pero eso puedo cogerlo, meterlo en un cajoncito, pelearme cuando me tenga que pelear con fulano de tal y que no pague la gente que lo está pasando mal. O sea, a mí me parece esto interesante porque es una manera simpática de introducirse en este mundo que a veces puede ser un poco complejo, pero que es verdad que a un determinado número de personas les causa un malestar, un daño, incluso cosas mucho más serias, porque no olvidemos que, por ejemplo, la gente, o sea, todas las personas que en situación de transexualidad y tal y cual son unos colectivos muy, muy, muy machacados socialmente, con tasas de enfermedad mental, de suicidio, de desempleo enormes. Y si podemos dar pasos para que eso deje de ser un problema, aunque sean pequeños, aunque sean muchas veces simbólicos, yo creo que no hay justificación ética que te diga, oye, no, pues ya, como lo ha dicho Garzón, es como lo de los bocadillos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, como ha dicho Garzón que no debemos de atiborrar a los niños de mierda, pues entonces vamos a atiborrarlo. Por favor, o sea, hay alguien, me parece que fue en el Confidencial, había un artículo que decía que era tan jugoso meterse con el otro, en este caso con Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que cuesta mucho trabajo darle la razón incluso cuando tienes razón. Pero yo creo que en este caso concreto hay que hacer el esfuerzo y que la sapiosexualidad puede ser una manera de entender que hay otras maneras de vivir la sexualidad. Sí, sí, y aparte, o sea, para mí es pues un poco lo que tú dices, pero es que más allá de ideología, que lo puedo entender al final, hablando desde meramente desde las investigaciones científicas existentes o desde las y ya no, bueno, más allá de las investigaciones, ¿no? Y de que parece que efectivamente el espectro de la sexualidad es muchísimo más amplio de lo que de limitarse a blanco o negro o que te gusten los hombres o las mujeres y ya está, y estás ahí y no, tu sexualidad no se va a mover nunca y no hay más colores ni más opciones. Más allá de eso, pues es un poco lo que dices, ¿no? Que hay gente que hay colectivos, ¿no? que tienen un nivel de sufrimiento muy alto, que efectivamente las estadísticas muestran que las tasas de suicidio son mucho más altos y que además te están diciendo que, oye, esto nos pasa y no nos sentimos al ignorarnos, ¿no? No nos sentimos incluidos y al final hay una cosa, todos como seres sociales necesitamos tener este sentido de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un grupo. De pertenecer a un grupo con el que compartamos características y con el que compartamos gustos y cosas en común.
y cuando de repente, no, pues al final tú estás como fuera de todo eso y no sabes a quién o a dónde perteneces porque te están diciendo que no existes, pues el nivel de sufrimiento puede ser muy alto y es tan fácil como, como escucharles y mencionarles y tenerles en cuenta. Y al final, además, es que lo que no nombramos no existe. Entonces, de repente, no, pues si no hacemos el esfuerzo o si ignoramos, decimos, no, los apiosexuales no existen, o la gente, pues esto, con género fluido, no existe. Esto de decir les chiques es una tontería, que a mí me cuesta también. Y personalmente me parece que el español es un idioma complicadísimo para ser inclusivo. Es complicadísimo para ser porque al final en inglés pues utilizas el they y luego los verbos no tienen género, entonces para adelante. Pero en español sí que es verdad que es complicado y que yo soy la primera que no lo hago tanto como me gustaría porque no te sale natural y porque cuesta hacerse, pero hay a decir esto es una tontería, bueno, precisamente estamos hablando de inclusividad, precisamente porque estas personas, porque la pertenencia es importante como ser humano, o sea, como ser humano, sentir que perteneces a algún sitio y poner nombre a diferentes tipos de sexualidad, que parece como otra etiqueta más, es que todo el rato salen nuevas etiquetas, ¿cómo les gusta a estos modernos las etiquetas? Bueno, pues es que esa etiqueta puede ser para alguien el ostras, yo soy esto, ¿no? Al final es un poco, lo voy a comparar y no son términos comparables, ¿no? Pero cuando nos pasa algo de salud y no nos dicen qué nos pasa, jolín, hasta que, o sea, el simple hecho de tener un diagnóstico ya genera un alivio en parte en la persona, porque por lo menos dices, ostras, ya sé qué es lo que me pasa. Y en casos como la sexualidad o como las formas de vivir diferentes, el poder poner un nombre a nadie habla de esto y ahora por fin hay un nombre para quién soy yo, un nombre para incluirme, es un alivio también. Es una forma de pertenencia y saber a dónde perteneces. Y luego podemos hablar de que pues, las etiquetas son fluidas y de que la sexualidad es fluida y de que, bueno, te puedes mover en diferentes aspectos de la sapiosexualidad o de la sexualidad, de la heterosexualidad, de la homosexualidad. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero el tener un nombre para mucha gente será una forma de pertenencia. Claro, sí, sí. A ver, sí. Hay que tener en cuenta que es verdad que en general muchos psicólogos se articulan prácticamente toda su forma de ser en una lucha en contra de las etiquetas, ¿no? Y es verdad que las etiquetas tienen una dimensión, como tú dices, que es problemática muchas veces, ¿no? Porque igual que nos ayudan en algunos aspectos, en otros aspectos nos limitan, ¿no? Porque se vuelven cosas como pétreas. O sea, es el mismo problema que hemos tenido, que íbamos hablando entre homosexualidad y heterosexualidad, que al establecer esas dos etiquetas, lo que pasaba al final es que nuestra comprensión sobre la sexualidad quedaba unidimensional, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que es verdad que nos puede pasar que a lo mejor en esta explosión de etiquetas pues acabe convirtiéndose en un problema. Lo que pasa es que en la vida pasa con todas estas cosas, es decir, uno tiene que, para cada momento concreto, tiene que evaluar de una manera o de otra qué es lo que interesa, cuál es el instrumento correcto para intervenir sobre A o sobre B. Y sí es verdad que sin poder desagajarnos un poco de la moda, ¿no? Que estamos, o sea, de la moda me refiero de como la tendencia social que hay a hacerlo, yo creo que sí hay, pensándolo en frío, sí hay argumentos de peso para lo que tú dices, o sea, para entender que en esta fase, ¿no? Y teniendo cuidado que a lo mejor dentro de 15 años no se convierta en un problema, es una buena forma de visibilizar, ¿no? Y de que la gente entienda que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es mucho más amplio y, bueno, por lo menos nos invite a conocer un poco lo que está pasando a esa gente, que como también la sexualidad es un tema que no acabamos de hablar de forma abierta, sino que normalmente se expresa solo a través de chanzas o de cosas así sobreentendidas y tal y cual, tampoco sabe exactamente qué siente de la gente, cómo se está encontrando. O sea, para mí personalmente he estado leyendo mucho sobre el tema porque todo tiempo ha sido... quiero decir, que ha estado en el debate, en la conversación, todo el tema, por ejemplo, de la transexualidad, que no es exactamente lo que estamos hablando, pero que es un tema muy complejo
y que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo era incapaz de saber exactamente qué era lo que experimentaba. Bueno, todavía me cuesta, pero que a raíz de empezar a hablarlo, a raíz de que la sociedad tal, ha hecho que yo lea testimonios de gente, que me interese por comprender exactamente cuál es el problema, más allá del fetiche ese, ¿no? Como de la idea general, del muñeco de paja. Y, o sea, yo creo que estamos en una fase en la que esto puede ayudar. No sé lo que pasará después, pero que es interesante, por lo menos. A mí hay una cosa, hay una cosa que me parece fundamental, y es que esto pasa mucho, por ejemplo, o sea, hay un libro que se llama la retórica conservadora, me parece, no sé, luego ese caso lo comparto en Twitter el miércoles para que lo vea la gente, que explica un poco las distintas retóricas que se ha usado desde los puntos de vista reaccionarios para luchar contra discursos que sean progresistas en general. Y uno de los argumentos que siempre se suelen decir, ¿no?, es que los fines son correctos, pero los medios son erróneos, ¿no? Decir, si yo estoy de acuerdo con que la gente no se suicide, pero es que no me parece adecuado que cada uno se ponga en Twitter los dos, porque no es el medio adecuado, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la reflexión de este hombre, que es que ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama, de hecho puede ser perfectamente una mujer, que dice que en realidad, oye, si comparten los medios y dentro de que evidentemente, o sea, si comparten los fines y dentro de que los medios respeten dentro de lo que vienen siendo los derechos humanos, es decir, un terrorista que está poniendo bombas, no te centres en combatir los medios de otra gente, céntrate, si no estás de acuerdo con esos medios, busca otro. Exacto. Pero no des por culo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que eso es un mensaje fundamental aquí. Exacto, sí, totalmente. O sea, vale, ¿estás de acuerdo? No te gustan los medios, vale, bueno, pues busca otros medios, pero deja de tirar piedra sobre el tejado de la gente que está intentando llegar a ese fin que presuntamente tú apoyas. Pero sí, yo cuando hablabas, ¿no?, de las etiquetas, ¿no?, y de que no nos encorsetaran de repente, pues eso, que sea una etiqueta y que no te puedas salir de ella, o como que no tengo muy claro si es algo que ocurre con las etiquetas o si es algo, al final, como seres humanos tenemos una capacidad de comprensión y de atención muy limitada. Esto es así. Entonces necesitamos meter todo en unas cajitas muy pequeñas que podamos entender, y entonces no todo así como en cajetitas y en cajitas y en etiquetitas para poder entender el mundo de una manera más sencilla, porque al final tenemos 1000 estímulos y entonces, pero de ahí vienen también pues muchos prejuicios o el encorsetar mucho, ¿no? Y al final es como, de repente eres homosexual y entonces en mi cabeza o en el ideario colectivo las personas homosexuales son así, así, así y así. Y si se salen de ahí, ya no eres un buen homosexual, ya, o con la bisexualidad, ¿no? Pasa mucho, parece como que vale, te gustan los hombres y las mujeres. Entonces, y esto es algo que dicen mucho o de lo que se quejan mucho, ¿no?, las personas bisexuales. Entonces, ya como que se sobreentiende que, o para poder comprenderlo, es como que, vale, te gustan los hombres y las mujeres al 50%. Y si no te gustan los hombres y las mujeres al 50%, o si no has salido con 50% de hombres, 50% de mujeres, ya no puedes ser bisexual. Si solo has salido con hombres, pero te defines como bisexual porque tú personalmente te sientes atraída por mujeres, ya no eres bisexual porque no entras dentro de esta cajita en la que yo he definido lo que es la bisexualidad. Y caemos efectivamente en el riesgo de hacer lo mismo con estas nuevas identidades sexuales que se están desarrollando. Y es algo, efectivamente, lo que hay que tener cuidado. Y, o sea, al final, a ver, esto es una tontería, ¿no? Pero esto es un poco como afiliarse a un partido político. Bueno, pues no... Tú te consideras de este partido político, pero no tienes por qué estar de acuerdo con todos los puntos del programa. Pues un poco con la sexualidad, oye, no tienes por qué, tú te consideras, te sientes más identificado con esta sexualidad, pero no tienes por qué cumplir con todos los puntos del programa de la sapiosexualidad que otra persona ha decidido por ti. Un poco esto. No sé si me he explicado, pero me hacía mucha gracia la comparación con el partido político, no sé por qué. No me estaba riendo yo dentro de mi cabeza yo sola con esa comparación. Bueno, no sé por qué, pero sí, ¿no? Al final es que caemos un poco y al final es
es una limitación que nos ponemos nosotros y que sí que es verdad que la hacemos, pues porque al final es un mecanismo de nuestro cerebro para simplificar las cosas y para poder comprenderlas más fácil y para poder decir, ah, vale, homosexual era esto, ah, vale, bisexual era esto. Pero que a veces que de ahí vienen también los prejuicios y los estereotipos y que tenemos que ser conscientes del mecanismo de nuestro cerebro y de lo que hace y de que es un mecanismo, pero que no tiene por qué estar en lo correcto, que solo está simplificando. Claro, porque de hecho da la sensación muchas veces, porque son las cosas que tiene el cerebro, de que son cosas naturales y contestables. Entonces, justamente lo que tú decías con lo de los bisexuales pasa, pues pasaría con un heterosexual. Decías como si a ti te dijeran que tú, para que te gusten las mujeres, has tenido que salir con el mismo número de rubias que de morenas. Claro, porque si solo has salido con morenas, entonces solo te gustan las morenas. No sé por qué eres heterosexual, sino morenosexual. Vamos a ser serios, ¿no? Entonces, claro, esto que nos parece totalmente absurdo, ¿no? Sigue la misma lógica que, por ejemplo, que estabas trasladando bisexual, pero en un caso nos parece que tiene sentido y que es lógico, y en el otro nos parece una gilipollez. Y precisamente en ese contraste es donde vemos que estas categorías están construidas por nosotros para eso, para utilizarlo como mapas para entender el mundo, pero muchas veces la escala del mapa que estamos usando pues no se adecua a la realidad. Sí, sí, sí. O sea que mientras tengamos esto, que tenemos que tener esto en cuenta también y que las etiquetas no están mal y que dan alivio y sentido de pertenencia a las personas, precisamente por el mismo mecanismo que luego pueden ser utilizadas para ser limitantes, pero tener, pues eso, pues el de ser conscientes de, oye, esta etiqueta está ayudando a esa persona a sentirse identificada con algo, sentirse parte de un grupo, sentirse comprendido, pero tus prejuicios sobre esa etiqueta y tus estereotipos sobre esa etiqueta son tuyos, son algo que está haciendo tu cerebro para simplificar y que esa persona no tiene por qué cumplir tus expectativas de ninguna de las formas. Claro, ni las tuyas, ni las de las otras personas que se encuentren en esa etiqueta, ni las de la sociedad. Es que al final, si fuera tan sencillo como eso, nos quedaríamos sin programas dentro de poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, si esto fuera en plan, oye, pues sota, caballo y rey, pues después del rey ya no tendríamos más. Bueno, ni nosotros ni los psicólogos. Es la típica cuestión de ¿están los psicólogos en contra de los traumas? Pues no, porque de algo tienen que poner. Claro, o sea, está en contra, pero no mucho, lo justo solo. Pues, claro, en este caso igual. Es decir, pues hay cosas que sirven para el bien y sirven para el mal, y precisamente por eso nosotros tenemos un programa que va a ser un poco más largo, lo que dure. Pero... Sí, así es. Pero bueno, eso que sí que es verdad que hoy, pues a ver, ¿va a seguir nuestro cerebro simplificando? Sí, porque es lo que hace, es lo que se le da bien, pues porque el muchacho tiene que intentar mantenernos a salvo y a veces se lo ponemos demasiado difícil. Entonces, bueno, pues tiene ahí que quitar elementos así rápido, en plan, vale, esto va a esta caja, esto va a esta caja, esto va a esta caja y vamos a intentar sobrevivir un día más. Pero bueno, que no porque nuestro cerebro haga eso ya se convierte en una verdad absoluta, y el simple hecho de ser consciente de, vale, este es un mecanismo de mi cerebro de categorizar, porque oye, no necesita para tirar para adelante, ya te hace ser un poco consciente, ¿no? Porque al final, si no somos conscientes de eso, de que no deja de ser algo, un mecanismo de supervivencia, lo damos como una verdad absoluta. Este estereotipo que yo tengo sobre este grupo es una verdad absoluta. Bueno, cariño, pues probablemente no. Sí, sí, es que en el fondo hay muy pocas verdades absolutas, como por ejemplo la gran calidad técnica y humana que hay en esta época. Eso sí que es una verdad absoluta, pero como esa ahí, se pueden contar con los dedos de un muñón. Sí, totalmente. Nosotros ya entraremos en la etiqueta de podcasters. Me encantaría saber qué prejuicios van, o sea, el cerebro, qué estereotipos, qué pone en plan podcaster. Gente que habla sola, gente que habla con otra persona, gente que es muy pensada y cuenta sus mierdas y se cree que le interesan a alguien. Sí, y de hecho, si está eso, sería todo verdad. O sea, es curioso porque... nos representaría completamente, es decir... sí, así es. Sí, pero bueno, me parece una cosa interesante para nuestros oyentes, a los que hayan llegado hasta ahora y que además de recordar, porque nunca lo recordamos en la primera parte y seguramente aquí no llega ni Cristo, que pueden hacernos todas las preguntas que quieran. También pueden comentarnos cuáles son los estereotipos que tienen sobre
los podcasters. Es decir, ¿lo ponemos en nuestro Tinder? Si es que en algún momento nos hiciéramos Tinder, o no. Y si creen que nosotros cumplimos con esos estereotipos o nos salimos un poco del molde y entonces les disgusta un poco llamarnos podcasters. Claro, ¿existe el podcaster sexualismo? ¿Sexualidad? Bueno, ahí igual mejor no meternos todavía, pero un tema que yo creo que en el futuro podemos abordar. Pues sí, y yo creo que por hoy hemos llegado hasta aquí. No vamos a enrollarnos más porque ya sabéis que si nos ponéis, nos ponemos. Oye, no hemos hateado a nadie hoy. Bueno, un poco a los que nos llaman woke y modernos y progres, pero no hemos hateado muchísimo hoy. Para el programa que viene tenemos que pensar a quién podemos hatear. En plan. Sí. Yo creo que estamos acabando con el estereotipo ahí sí. Y eso sí puede ser un problema porque ese sí es nuestro nicho. O sea, ahí sí la gente viene por eso. Sí, o sea, eso es por lo único que somos conocidos. Iba a decir por lo que somos conocidos, como si fuéramos conocidos por muchísimas más cosas, pero no, o sea, esto es por lo que se nos conoce, ya está, fin. ¿Hay algo más por lo que se nos conozca? No, probablemente no. Pues bueno, pues hasta aquí. Mira, acabo de ver a raíz del capítulo del episodio de la semana pasada del WhatsApp que me han agregado a un grupo nuevo de WhatsApp que no sé qué es y tengo miedo. Tengo miedo, así que nada. Si se puede contar. No sé, no lo veo, solo veo el nombre de una persona que no sé quién es y arroba, sabes que cuando es un grupo pone arroba no sé qué y entonces deduzco que es por ser una persona que no conozco y arroba no sé qué, pues no, pues es un grupo. Así que creo que vamos a tener que dejar el capítulo de hoy para ver si yo soy capaz de salirme de este grupo siguiendo nuestros propios consejos de la semana pasada. Me parece fantástico. Pues ya está. Muchísimas gracias por escucharnos, chicos, chicas, chiques. ¡Mua! Y nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.